Estamos en San José de Moro con el doctor Wilfredo Quesquén, alcalde provincial de Chepén, que es la provincia en la cual está San José de Moro, pero además es una de las provincias arqueológicas más interesantes del Perú. Hay aquí restos arqueológicos importantísimos, ¿no es cierto? Así es, nosotros tenemos conocimiento que más o menos en la época de San José de Moro como historia comienza en los años 500 después de Cristo. Ya. San José de Moro acá fue considerado un cementerio de élite en esos tiempos y hemos encontrado cámaras importantes y tenemos como una representación de ella lo que es la sacerdotisa de Moro. Nuestros dos restos más importantes, que son San José de Moro, su cementerio, con las sacerdotisas, que son realmente únicas, porque realmente no hay en ninguna otra parte del Perú evidencias de que hubo verdaderamente un poder femenino consistente a lo largo de muchísimos años. Y por otro lado, la fortaleza y el sitio del Cerro Chepén. Los dos están en la ruta Moche. ¿Podemos aprovechar esa ventaja? Claro, podemos aprovechar. Por esto yo creo que tenemos que incentivar más de Chepén hacia el mundo y explicarles que tenemos una riqueza arqueológica importantísima y que falta que el mundo lo conozca. Y evidentemente no podemos separarnos de lo que hay en otros lugares, es decir, todo está integrado, ¿no es cierto? Si bien son distritos diferentes, en realidad todo el valle de Jequetepeque es una sola cosa. ¿Ustedes funcionan como un consorcio? Sí, así es, tenemos acá una mancomunidad. El Valle de Jequetepeque, donde estamos involucrados los 8 alcaldes, desde la San Pedro y Yoc hasta Chepén, que son fronteras con Chiclayo. Entonces, este espacio que estaba no conocido, lo estamos trabajando para que se incluya la ruta Moche y vengan Trujillo, vengan San Pedro, Pacalmayo, Guadalupe, Chepén y pasen lo que es Chiclayo. Y tengan una ruta importante y sobre todo, San José de Moro se encuentra en todas las pistas panamericanas. Uno de los periodos más complicados para entender el desarrollo del Valle de Jequetepeque es precisamente el final de Moche. En un programa anterior hemos tratado el concepto del colapso de las sociedades y en particular el colapso de la sociedad mochica. Y vinimos a este sitio, a Cerro Chepén, donde pudimos ver que la variedad de formas de construcción, la variedad de elementos arquitectónicos nos indicaban que había una mezcla de diferentes elementos, mochicas, cosas de la sierra que parecen la arquitectura que encontramos en Huamachuco, en sitios como marca Huamachuco, pero también encontramos algunos elementos que nos permitirían decir que aquí la gente que venía de Cajamarca tenía algún tipo de impacto. Eso mismo lo hemos podido encontrar en las tumbas de San José de Moro. Este año hemos decidido, como parte del proyecto arqueológico San José de Moro, venir a Cerro Chepén e iniciar excavaciones para poder revelar si efectivamente hay una combinación de factores. Estas excavaciones están a cargo de Solciré Cusicanqui, miembro del proyecto arqueológico San José de Moro, ¿no? Y arqueóloga de la Universidad Católica. Solciré, ¿por qué hemos excavado en esta zona precisamente? Bueno, esta zona está orientada precisamente a esta estructura principal, que es una estructura ceremonial, que a su vez está orientada a San José de Moro, ¿no? Además, cuando hicimos la prospección encontramos que había cerámica mochica, Cajamarca y Huari, como tú justo habías mencionado, ¿no? Esta estructura que vemos aquí, que es un templo rectangular rodeado de una pared perimétrica también rectangular, se parece mucho a cosas que hemos visto en maquetas que hemos excavado en San José de Moro, ¿no? Sí, justamente hace unos años se excavó una tumba devota donde salió una maqueta cuadrangular con cuadrados concéntricos y cuando vinimos al sitio encontramos exactamente lo mismo en este sector, ¿no? Una de las cosas principales que podemos encontrar acá es especie de galpones en los suelos, ¿no? Que es algo que no se encontró antes para las estructuras mochicas. La cerámica aquí es predominantemente mochica. ¿Cómo explicar esa combinación de factores? Lo que probablemente está sucediendo es que están conviviendo en un momento o tal vez están aliando, tal vez en el colapso, ¿no? Como una manera de tener un poco más de poder asociándose a estas culturas más fuertes que vienen de la sierra. Este es un fragmento de cerámica de justamente esa época que ha sido encontrado en las excavaciones que se están haciendo aquí. Es interesante porque la forma, ¿no?, y la decoración lo ligan directamente con tradiciones cerámicas y tradiciones culturales que están relacionadas con Huari. Los Huari, esos mismos de Cajamarca,
¿no?, que se expandieron por una buena parte de la parte sur del Perú, aparecen aquí. Digamos, tenemos que ligar, ¿no es cierto?, lo de San José de Moro con lo que está pasando aquí. ¿Tú ves muchas diferencias entre San José de Moro y el Cerro Chepén? No, es exactamente lo mismo que está pasando en San José de Moro, ¿no? Tenemos un momento aquí donde está conviviendo todo este tipo de estos tres tipos de cerámica de diferentes culturas, y en San José de Moro vemos exactamente la misma cerámica. Estos fragmentos los encontramos en los pisos de San José de Moro y encontramos cerámica cajamarca en tumbas mochica, ¿no? Estamos zarandeando las muestras que hemos recogido del sitio arqueológico de Cerro Chepén. Quiero saber qué está comiendo la gente normal. Entonces ya estoy procesándolos para recoger los datos. Creo que en Cerro Chepén había menos tipos de mariscos. Hay mucho cuy, mucho llama. Pero creo que en San José de Moro había mucho más comida y de diferentes tipos, ¿no? Y en Cerro Chepén creo que había algunos tipos de comida que son diarias, ¿no? Para recrear esos platos hay datos de los entierros. Como en San José de Moro hemos encontrado platos con comida, ¿no?, adentro, con cuy, con huesos de cuy, con semillas, ¿no? Y es que podemos estudiar estos para ver si estos son un tipo de plato o algo así, ¿no? Pero ya, es posible, pero es difícil. Otra forma de mirar al Cerro Chepén y a las estructuras que encontramos aquí es tratar de entender qué otros elementos, por ejemplo el sonido, pudieron haber determinado la forma que tienen las estructuras que encontramos, su disposición, etc. Diane Schooling es alumna doctoral de la Universidad de Columbia, en Nueva York. En realidad es una arqueomusicóloga o una arqueoacústica, y está empleando un método que es bastante novedoso para poder estudiar el efecto acústico o sonoro que tienen los sitios, ¿no?, y que tienen los diferentes componentes. Diane, ¿cómo funciona la arqueoacústica en este caso? In this case, I'm trying to create an acoustic map of this site, which means that I'm trying to find out where you can hear if a performance is happening at one of these platforms, where you can hear it and where you can't hear it. I'm looking at who would be included in the performance and who wouldn't be included in the performance. And then if you weren't invited to the performance, would you still be able to know it was going on from your house down below? El método que propone la arqueoacústica es muy complicado. ¿Qué equipos necesitas? You need a few pieces of specialized equipment. You need this equipment here, which is an omnidirectional speaker that produces sounds in all directions equally. And then you also need another piece of equipment, which is this, which is a sound level meter, in order to record the volumes of sound at different parts of the site. That you play the sound, and then people walk away from the sound and take points and measure volumes at different areas. And then that's put into a computer and it generates a map. Eso es central, pues, porque si aquí hay un festival, un ritual, con gente gritando, haciendo música, tocando tambores, evidentemente queremos saber cuál es el ámbito que es contemplado por eso. Tenemos la idea también de que en realidad todas las quebradas pudieron haber servido como una suerte de enorme anfiteatro, ¿no es cierto? Con un efecto sonoro, o sea, es decir, que esto que vemos ahora como un asentamiento, como una ciudadela, quizás fue un inmenso teatro, ¿no? ¿Has medido desde abajo, o sea, si se paran a hacer representaciones en la parte llana del sitio, la que fue destruida hace unos días, ¿no es cierto?, lamentablemente, ¿podríamos desde ahí emitir sonido que fuera, digamos, afectar a todo el sitio?
The sound from below can be heard for almost all of the interior of the site because, yes, as you said, the interior quebrada makes a natural amphitheater. And that works for both performances and also if people are invading from that direction, you'd be able to hear them before you'd be able to see them and you'd know that they were coming. Muy bien, esta es una confirmación de que nuevamente la arqueología es una disciplina multidisciplinaria y ahora ha entrado a tallar un aspecto que nunca habíamos pensado, que combina aspectos de la física, de la acústica, ¿no es cierto?, y del estudio de la arquitectura, de la distribución de los sitios. Estamos en este momento en lo que fue la antigua hacienda de Lurifico, en las afueras de Chepén. Una hacienda enorme, evidentemente sumamente productiva, que requirió el desarrollo de una infraestructura gigantesca como la que podemos ver aquí y que se ha conservado en parte en realidad porque, como podemos ver, ha sido sujeto de invasiones, depredaciones, etc., ¿no? Pero sin embargo todavía queda algo de la estructura original como para hacernos una idea de cómo fue la vida en estas antiguas plantaciones y haciendas de la costa norte. Aquí no solamente habitaron nuestros antepasados precolombinos, sino que a lo largo de la colonia y la república, ¿no?, estas tierras fueron reorganizadas para convertirse en unidades productivas, en encomiendas y luego en haciendas, ¿no? Lurifico fue famoso por una hacienda algodonera, una hacienda de caña, ¿no es cierto? Y últimamente toda esta región se ha convertido, gracias a la influencia de los chinos que llegaron más o menos a mitad del siglo pasado, el siglo XIX en realidad, ¿no?, se convirtió en una zona arrocera, ¿no? Lamentablemente, como podemos ver, los restos de este pasado un poco más reciente están siendo sujetos del mismo grado de depredación que encontramos con los restos arqueológicos, ¿no? Ojalá que podamos recuperar la hacienda Lurifico, que debe ser parte de nuestro patrimonio cultural, porque es realmente tan importante como documento de nuestra historia, como las cosas que encontramos en las huacas y en los templos de los mochicas o los chimúes. Pero los documentos históricos generalmente no nos hablan en detalle de lo que realmente pasaba en estas comunidades y pueblos agrícolas en el siglo XVIII, XIX, de cómo vivía la gente, de qué comía, de cómo se producía. Y por lo tanto, una aproximación arqueológica puede ser una aproximación interesante para poder recuperar esos testimonios que se han perdido. La historia reciente de estas antiguas haciendas ha sido lamentablemente de un declive relativamente parejo y constante, ¿no? Desde la reforma agraria a fines de la década del 60, la formación de las cooperativas y luego su parcelización, ¿no?, hacia mediados de la década del 90, cada vez se ha ido depredando y se ha ido limitando más la cantidad de recursos que se pueden dar al mantenimiento de cosas como Lurifico, ¿no? Entonces, estamos ante esta situación. Vamos a visitar otras haciendas, vamos a pasearnos por aquí por el Valle de Jequetepeque para ver. Porque cuando las haciendas se constituyeron, el valle fue dividido en pedazos, ¿no?, entre las haciendas que controlaban territorios bastante extensos y que en algún momento además se convirtieron en la forma predominante de propiedad. Estamos en el patio principal de la Casa Hacienda Talambo, en las afueras de Chepén. Este es uno de los mejores ejemplos que se conservan de lo que fue la señorial casa de los hacendados, que solía ser además el centro de la vida en estas enormes propiedades y corporaciones, ¿no?, donde se realizaban las labores agrícolas. Ahora, el Perú ha pasado por varias fases en cuanto a la organización del territorio y la hacienda, que recordamos, ¿no es cierto?, como algo que desaparece con la reforma agraria, en realidad solamente es la última fase. Antes que eso habían otras formas de propiedad. Adam Stark, un estudiante de doctoral de la Universidad de Harvard, está estudiando desde una perspectiva arqueológica y también etnohistórica las haciendas en el siglo XIX en el Perú, ¿no? Adam, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, la encomienda colonial y la hacienda republicana? Sí, bueno, en el siglo XVI
La encomienda fue una forma de organización de producción que consistía en derechos a personas, pero no a tierra. O sea, el encomendero no era dueño del territorio. No, pero a fines de ese siglo se convirtió en una forma que combinaba esa propiedad territorial con el control de personas del hogar. Y esta encomienda que se le daba, se le daba un encargo, ¿era básicamente la explotación de la tierra? No solo eso, sino la educación, la conversión de la gente indígena en ciudadanos de un nuevo estado. Sí, exactamente. Se ven en Talambo, también en lugares como Lurifico, como fábricas enormes donde procesaban todos los productos agriculturas de las haciendas. Y eso, digamos, debió haber llevado a una industrialización, digamos, muy clara de la propiedad, ¿no es cierto? Sí, fue una conversión de un régimen más feudal en un régimen más capitalista. ¿Por qué una perspectiva arqueológica para investigar las haciendas? Es decir, tenemos muchos documentos, las haciendas no son un fenómeno tan antiguo, ¿no? Hay hasta películas, podemos encontrar todo tipo de documentación. ¿Qué aporta una aproximación arqueológica para entender este fenómeno económico que son las haciendas? Lo que los documentos no nos dicen o no nos explican mucho es los orígenes de estas haciendas. Ajá. Cómo se juntan las tierras, cómo era la vida cotidiana durante estos siglos tempranos de las haciendas. Sabemos mucho de los siglos más tardes, pero en el siglo XVI, XVII, poco conocemos de la forma de vida en estos lugares. Ahora, ¿cuáles son más conocidas? ¿Las haciendas de aquí de la costa, enormes, latifundistas, digamos, casi industriales, o las pequeñas propiedades de gamonales en la sierra? Las haciendas de la costa son mejores estudiadas que las haciendas más pequeñas de la sierra. En la sierra fueron, como dijo usted, más pequeños, eran diferentes formas de producción, diferentes productos, digo, y sabemos muy poco sobre ellos. Así que la arqueología puede dar unos datos muy importantes, muy reveladores sobre la organización de estas haciendas. ¿Dónde vas a hacer tu investigación, Adam? ¿Aquí en la costa o en la sierra? No, en la sierra, en los alrededores de Cusco. Al sur de Cusco hay unas haciendas muy importantes, muy tempranos, que se ponen encima de sitios incas. Así que es un buen lugar para investigar la conversión del territorio inca en un paisaje colonial. Uno de los sitios chimú más importantes del Valle de Jequetepeque y uno de los menos estudiados es Calera de Talambo. Este sitio está ubicado en el cuello del valle, literalmente donde el valle estrecho que viene bajando de la cordillera de la sierra, repentinamente llega a la planicie costeña y se abre. Evidentemente se abre porque tenemos sistemas de irrigación que en este punto comienzan a avanzar hacia el desierto, ¿no?, irrigando un territorio que en el Valle de Jequetepeque llegó a tener más o menos unas 88.000 hectáreas. El centro que tenemos aquí, que tiene funciones evidentemente religiosas, pero también administrativas y ceremoniales, ¿no?, va a estar en un lugar estratégico que le permite a la gente que vive aquí, ¿no es cierto?, directamente mirar a la abertura del valle, controlar por lo tanto la zona donde los canales de irrigación salen y comienzan a proyectarse para el resto del valle. Imagínense el poder que eso significa, es decir, las personas que están aquí pueden en un momento parar el agua y por lo tanto dejar sin agua miles de personas a kilómetros de distancia. Ese control, esa capacidad de poder decidir sobre la vida y la muerte, ¿no es cierto?, sobre el hambre o la afluencia de las personas, va a darle a estos chimús una enorme capacidad de control de las poblaciones. Este sitio no puede ser comprendido si no es en comparación y además en correlación
con los otros sitios de la misma época, lo cual implica que tengamos primero que determinar cuáles son los sitios contemporáneos. Para eso los arqueólogos nos valemos de una serie de recursos: las técnicas constructivas, el tipo de adobes, el trazo que tienen los monumentos y la presencia de cierto tipo de materiales a los que llamamos diagnósticos. La cerámica, sobre todo, es un material sumamente diagnóstico. En este sitio, por ejemplo, encontramos cerámica paleteada, que fue hecha con una paleta que dejó una marca que es característicamente de Lambayeque para el Valle de Jequetepeque, y encontramos luego cerámica negra, que es característica para la ocupación chimú. Es decir, que solamente mirando la cerámica que encontramos en superficie, automáticamente podemos darnos cuenta de que tuvo por lo menos 2 ocupaciones. Es decir, que este fue el centro donde se controlaba la distribución de aguas, y seguramente las necesidades que cumplía en estas épocas tardías fueron las mismas que debió haber cumplido algo, o que debió haber cumplido antes, durante la época mochica. Por lo tanto, valdría la pena para nuestras investigaciones acerca del desarrollo de las sociedades complejas hacer un examen cuidadoso de este sitio para ver si otras ocupaciones van a replicar un poco los principios que se cumplen en las épocas tardías. Este es el cuello del valle del río Jequetepeque, probablemente el lugar más estratégico de todo el valle, puesto que aquí el estrecho valle que viene bajando desde la sierra se abre súbitamente aprovechando la planicie costeña y se va a ir hacia Talambo y Chepén, hacia San Pedro de Yoc por el otro lado y hasta Poémape. Para lograr este efecto, para lograr aprovechar esta enorme cantidad de tierra en esta zona llana que permite una agricultura de irrigación que es muy diferente a la que se practica tradicionalmente en la sierra, los mochicas tuvieron que crear un complejísimo sistema de irrigación. En este punto, el cerro La Punta y el cerro Pitura, que está aquí enfrente, ¿no?, se estrechan y solamente tenemos 500 metros para que pase por aquí al centro el río Jequetepeque, 2 canales que van a ir hacia el sur, San Pedro y Tecapa, y 4 canales que van a venir hacia el norte del valle. Primero tenemos el canal, ¿no?, que pueden ver cerca de la carretera panamericana, luego el canal que va hacia Guadalupe, el canal que va hacia Chepén, y finalmente la conquista máxima de la hidráulica mochica en el valle de Jequetepeque fue la construcción del inmenso y altísimo, además, canal de Talambo. Este es el canal de Talambo, el más grande de todos y probablemente la obra cumbre de la hidráulica precolombina en el valle de Jequetepeque. Por este canal, que es enorme, podemos pasar literalmente un automóvil e irnos directamente hasta Talambo, luego pasar hacia Pacanga y los distritos del norte del valle. Este inmenso trazo, imagínense, requirió una increíble cantidad de mano de obra, de tecnología, de trabajo, de coordinación. Y además, los canales de irrigación no se hacen una vez y quedan para siempre como tal. Tienen que ser constantemente rehechos, constantemente limpiados, constantemente mantenidos para que la gradiente que lleva el agua lentamente, una distancia cada vez más larga, ¿no?, dé sus frutos y podamos irrigar zonas cada vez más extensas. Evidentemente, en esta zona tenemos los resultados de un trabajo colosal, de una sociedad capaz de organizar un esfuerzo enorme y sobre todo, porque es el tema que estamos investigando en este programa, de integrar una región, de articular lo que fueron probablemente en algún momento pequeños núcleos desarticulados en una sola región, una zona área que se organiza por medio de un sistema como este. Este sistema funcionó hasta la década de los 70 y todavía en realidad se sigue aprovechando parte del trazo del canal de Talambo. Pero justamente detrás nuestro, detrás de este cerro de piedra, hay un túnel que ha sido horadado en la piedra para construir el nuevo canal, el canal que trae las aguas del Gallito Ciego. Es decir, que el sistema que crearon los mochicas y que articuló y construyó totalmente el valle de Jequetepeque estuvo en pie y funcionó durante más o menos 1500 años, hasta que tecnología avanzadísima lo pudo reemplazar.